Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de nuestro canal de audiolibros. Si eres amante de las historias intrigantes, profundas y con una pizca de humor, este es el lugar perfecto para ti. Antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle like al vídeo y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros nuevos lanzamientos. Así no te perderás ningún capítulo. Hoy les traemos una obra muy especial, El vendedor de ecos, de Mark Twain. A través de 15 capítulos, exploraremos una historia única que combina elementos de reflexión y crítica social con la maestría narrativa que solo Twain sabe ofrecer. En estos capítulos, seremos testigos de cómo el vendedor de ecos manipula las creencias y deseos de quienes lo rodean, creando una red de engaños y revelaciones. Prepárate para una aventura llena de giros inesperados. Ahora, sin más preámbulos, iniciamos con el primer capítulo. Capítulo 1. El vendedor misterioso. El sol de la tarde caía suavemente sobre el pequeño pueblo de Brookfield, tiñendo de dorado las fachadas de las casas de madera y haciendo que los árboles en la plaza central se meceran levemente con la brisa cálida. Era uno de esos días en los que todo parecía ir de acuerdo con el ritmo habitual, sin sobresaltos ni sorpresas. Sin embargo, como siempre ocurre en los lugares donde la tranquilidad es una constante, un extraño suceder emergió para interrumpir la calma. El hombre apareció sin previo aviso, caminando lentamente por la calle principal, donde las casas eran de colores pasteles y las puertas siempre estaban abiertas. Nadie le prestó mucha atención al principio, ya que parecía ser simplemente otro viajero o algún visitante de paso. Llevaba un sombrero de ala ancha, ligeramente arrugado por el uso, y una capa oscura que ondeaba con cada paso que daba. Su rostro era parcialmente oculto por el sombrero, pero sus ojos, los cuales brillaban con una intensidad peculiar, no pasaron desapercibidos. Pronto, la curiosidad fue lo que unió a los habitantes del pueblo. En un lugar tan pequeño, donde todos se conocían, no era común ver a alguien tan misterioso, tan ajeno a la rutina cotidiana. A medida que el hombre avanzaba por la plaza, su presencia atrajo miradas furtivas de todos los rincones. Los niños dejaron de jugar al frisbee en el césped y las mujeres que charlaban en los porches se hicieron un poco más calladas, observando al extraño con un suspiro de desconfianza. Finalmente, el desconocido se detuvo justo en el centro de la plaza. Su mirada recorría a la multitud con calma, como si estuviera analizando la situación, tal vez, esperando algo. Nadie se atrevió a acercarse, hasta que, con un gesto firme, levantó la mano y en un tono suave pero resonante, habló. «Buenas tardes, habitantes de Brookfield», dijo, y su voz se elevó con una claridad que parecía captar la atención de todos en la plaza. Era una voz profunda, de timbre calmado, que parecía hecha para cautivar. No era una voz que gritará, pero cada palabra parecía tener la fuerza de una orden no pronunciada. Al principio, nadie respondió. Los aldeanos intercambiaron miradas confundidas, preguntándose qué tipo de hombre era este y qué quería de ellos. Su presencia había despertado un sentimiento extraño, una mezcla de fascinación y desconfianza. Él, por su parte, parecía totalmente a gusto en este escenario, como si conociera muy bien el impacto de su entrada. No dio señales de apresurarse, manteniendo su postura erguida, observando a su audiencia con un aire de quien tiene algo importante que decir, pero prefiere dejar que la expectación crezca. «Mi nombre, mis amigos, no importa en este momento», continuó, sin perder esa calma imperturbable. «No les pido que me conozcan ahora, ni que entiendan inmediatamente lo que traigo conmigo. Todo a su debido tiempo. Lo que les ofrezco, sin embargo, es algo que nunca antes han tenido. Algo que nunca pensaron que podría existir». Un murmullo comenzó a recorrer la plaza. La gente empezaba a preguntarse qué quería decir. Algunos, más cautelosos, se mantuvieron a distancia, mientras otros, menos desconfiados, se acercaron un poco, ansiosos por escuchar más. «Lo que vengo a ofrecerles», dijo con un tono que estaba a medio camino entre la promesa y el enigma, «no es oro, ni tierras, ni riquezas materiales. Lo que traigo no se compra ni se vende como una mercancía cualquiera. Vengo a ofrecerles algo más. Algo que cambiará la manera en que ven el mundo. Algo que, si aceptan, puede transformar la forma en que viven, lo que creen, incluso lo que saben sobre sí mismos». Algunos fruncieron el ceño, pero los más curiosos se acercaron aún más. Nadie había visto jamás a alguien con un discurso tan misterioso, y más aún,
con una presencia tan poderosa que parecía desafiar la lógica del pueblo. El hombre, viendo que las miradas de los aldeanos se volvían más intrigadas, continuó. Soy el vendedor de ecos. La frase flotó en el aire como si fuera una declaración que tomara tiempo para entenderse. Los rostros de los aldeanos se iluminaron de sorpresa. ¿Ecos? Hubo un silencio largo. Algunos pensaron que era una broma, una especie de truco de feria o una simple farsa. Otros, los más pensativos, fruncieron el ceño, preguntándose si podría tratarse de algo más profundo de lo que aparentemente era. Pero nadie se atrevió a interrumpir. El vendedor de ecos parecía disfrutar del suspenso, y cuando la quietud se hizo casi insoportable, levantó la mano una vez más, pidiendo atención. Lo que vendo no son ecos comunes, como los que podrías escuchar al gritar en las montañas, explicó. No, lo que ofrezco son ecos de pensamientos, de deseos, de temores. Son ecos que repiten lo que hay en su corazón. Ecos que, una vez creados, pueden volver a ustedes, resonar de nuevo, más fuertes y más claros, como un reflejo de lo que realmente desean o temen. Y lo más interesante, amigos míos, es que, estos ecos no solo repiten. No, pueden ser moldeados, manipulados, transformados a su gusto. En ese momento, un estremecimiento recorrió a los presentes. Algunos se miraron entre sí, perplejos. Otros se sintieron atraídos por la idea, aunque no entendían completamente lo que implicaba. El hombre sabía lo que hacía. Con cada palabra sembraba una semilla de duda, de intriga, de anhelo. Ustedes pueden darle forma a esos ecos. Pueden hacer que hablen por ustedes, como si las palabras de alguien más resonaran a través de sus propios labios. Pueden escuchar lo que nunca dijeron, y, al mismo tiempo, decir lo que siempre quisieron decir. Pero cuidado, porque los ecos pueden tener más poder del que creen. El vendedor de ecos dejó que el silencio se instalara de nuevo, como si estuviera dejando que las palabras calaran hondo. Los aldeanos seguían sin poder creerlo del todo, pero algo en sus corazones les decía que había algo peculiar en ese hombre y en su oferta. ¿Quién era él realmente? ¿Y qué tipo de poder tan extraño podía ofrecer? Finalmente, el hombre dio un paso atrás y, con una sonrisa enigmática, añadió. No les pido que me crean ahora. Todo a su debido tiempo. Pero, si alguna vez sienten curiosidad, si alguna vez desean escuchar los ecos de sus propios pensamientos, ya saben dónde encontrarme. Con esa última frase, el vendedor de ecos comenzó a alejarse, dejando atrás a una multitud que se quedó mirando, expectante, sin saber si lo que acababa de suceder había sido real o simplemente un sueño colectivo. ¿Quién era este hombre? ¿Qué había detrás de su oferta? La plaza quedó en silencio, como si el aire mismo estuviera esperando una respuesta. Y con cada minuto que pasaba, la duda comenzaba a crecer en los corazones de los aldeanos. Capítulo 2. La primera oferta. La noticia del extraño vendedor comenzó a extenderse rápidamente por Brookfield. Aquella tarde, tras su enigmática aparición en la plaza, los aldeanos se reunieron en sus hogares para discutir lo que habían escuchado. Algunos se mostraban escépticos, otros, intrigados, pero todos coincidían en que algo había cambiado en el aire. El misterioso hombre, conocido ya como el vendedor de ecos, había dejado una semilla de curiosidad en cada uno de ellos. ¿Realmente ofrecía lo que había dicho? Y si así fuera, ¿qué tan peligroso podría ser? Esa misma noche, mientras la luz del sol se desvanecía y el pueblo caía en su rutina nocturna, una figura se acercó a la plaza. Era John Carpenter, un joven de la localidad, conocido por su temperamento inquieto y su tendencia a siempre cuestionar las normas. Había escuchado los rumores, había oído las historias contadas por sus vecinos, pero no podía dejar de pensar en la oferta del vendedor. ¿Qué sería un eco?, pensó. ¿Cómo podría algo tan simple cambiar la vida de las personas? Así que esa noche, impulsado por la curiosidad y el deseo de probar por sí mismo la veracidad de las palabras del extraño, John se dirigió al lugar donde el vendedor había aparecido por primera vez. La plaza estaba vacía, la mayoría de los habitantes ya descansaban, pero él sabía que el vendedor de ecos no sería fácil de encontrar. Era tarde, pero algo dentro de él le decía que si esperaba lo suficiente, lo encontraría. Y así fue. Al igual que la noche anterior, el vendedor apareció entre las sombras, como si hubiera estado esperando a que alguien lo buscara. Estaba parado cerca de una de las fuentes de agua,
la silueta de su figura apenas iluminada por la tenue luz de una lámpara en la esquina de la plaza. «Ah, el joven Carpenter», dijo el vendedor con su voz profunda y serena, como si ya lo hubiera conocido de toda la vida. «Te esperaba. Sabía que serías el primero». John, un tanto sorprendido por la reacción del vendedor, dio un paso adelante, sin ocultar su incertidumbre. «¿Me esperabas?», preguntó con desconfianza. ¿Cómo podía saber quién era él? ¿Qué es lo que estás ofreciendo realmente? El vendedor sonrió ligeramente, como si se hubiera estado divirtiendo con la situación desde el principio. «No te preocupes, muchacho», respondió. «Lo que te ofrezco es simple. Recuerda, no tienes que entender todo al principio. Pero lo que te traigo no es solo un eco, es una oportunidad. Una oportunidad para escuchar algo que no podrías oír por ti mismo. Algo que nunca has sido capaz de encontrar, aunque siempre lo has buscado». John, aunque desconcertado, sintió que algo lo impulsaba a continuar la conversación. Una especie de magnetismo emanaba de aquel hombre, algo que lo hacía cuestionar su escepticismo y ceder un poco ante el misterio que lo rodeaba. «¿Y cómo funciona esto de los ecos?», preguntó, ahora con más curiosidad que desconfianza. «¿Qué quieres decir con que puedo escuchar algo que no puedo encontrar?». El vendedor dio un paso hacia él, y aunque el joven intentó mantener su postura, no pudo evitar sentir una ligera inquietud. Los ojos del vendedor brillaban con un resplandor peculiar, como si estuviera a punto de revelar un secreto profundo. «Verás, los ecos no son solo repeticiones de lo que has escuchado. No son meros reflejos. Son lo que tu corazón guarda, lo que tus pensamientos más profundos anhelan, lo que no te atreves a decir. Los ecos son tus deseos, tus miedos, todo lo que has callado a lo largo de los años, esperando a ser escuchado, pero temiendo al mismo tiempo la verdad de lo que podrían revelar». John sintió una extraña sensación de frío recorriéndole la espalda. ¿Era esto lo que había estado buscando todo este tiempo? ¿El poder de escuchar algo más allá de lo que la gente le decía? Algo dentro de él se agitaba, algo que nunca había entendido completamente. Quizás era la insatisfacción con su vida cotidiana, o tal vez era el deseo de comprenderse a sí mismo, pero algo en las palabras del hombre parecía tener la respuesta a sus inquietudes más profundas. «¿Qué debo hacer para escuchar estos ecos?», preguntó finalmente, su voz temblando un poco sin que él pudiera evitarlo. El vendedor sonrió, sabiendo que había captado su atención. «Solo tienes que aceptar la oferta», respondió. «Tú eres el único que puede decidir si realmente deseas escuchar lo que el eco tiene para ti. Yo no forzaré nada. Pero una vez que lo hagas, nada será lo mismo. Las palabras que escucharás serán más que meras repeticiones. Te guiarán, te revelarán lo que está oculto, te mostrarán lo que tu alma necesita ver». John se quedó en silencio, pensativo. Por un momento, solo el sonido de la brisa y el murmullo lejano del río rompían el silencio. Él sabía que algo extraordinario estaba ocurriendo. Todo en su interior le decía que debía tomar una decisión, que esta era una oportunidad que quizás nunca volvería a tener. Pero, por otro lado, había algo profundamente inquietante en lo que el vendedor había dicho. ¿Y si no quería saber lo que los ecos pudieran revelar? Finalmente, se adelantó, decidido a arriesgarse. «Acepto», dijo, con una voz firme, aunque su corazón latía con fuerza. El vendedor asintió, sin mostrar sorpresa. Parecía haber esperado esa respuesta, como si todo fuera parte de un guión que ya había predicho. Sin embargo, sus ojos brillaron con una intensidad aún mayor cuando las palabras de John llegaron a sus oídos. «Muy bien», dijo el vendedor, y con un gesto de la mano, señaló al joven. «Ahora, escucha bien, porque el eco comenzará. Este será el primero, pero no el último». Con estas palabras, un silencio profundo llenó el aire. La plaza se sumió en una quietud total. El vendedor parecía haber desaparecido, como una sombra en la oscuridad. John, por su parte, se quedó allí, esperando, con la respiración contenida. Un leve susurro llegó a sus oídos, un murmullo que no pudo identificar de inmediato. El eco comenzó. Era un susurro suave, un sonido lejano, casi imperceptible, que resonaba dentro de su mente. John cerró los ojos y, por un momento, sintió una sensación extraña de familiaridad, como si ese susurro fuera algo que ya había escuchado antes, pero de una forma diferente. Eran palabras que no podía entender completamente,
pero que resonaban con una claridad aterradora. Estás buscando algo que no puedes encontrar. Jon abrió los ojos de golpe, asustado. Miró alrededor, pero el vendedor había desaparecido. La plaza estaba desierta, como si nada hubiera ocurrido. Pero las palabras seguían rondando en su mente, como un eco que no podía sacudir. Y, por primera vez, sintió que la vida que conocía podría no ser todo lo que parecía. Capítulo 3. El eco revelador. La noche parecía no querer terminar. Después de aquel extraño encuentro en la plaza, Jon caminaba lentamente de regreso a su casa, con las palabras del vendedor resonando en su mente, como un eco que no lograba disiparse. Había aceptado la oferta, sin saber exactamente qué esperaba de ella. Pero ahora, mientras sus pasos lo llevaban por las solitarias calles de Brookfield, comenzaba a cuestionarse si había cometido un error. ¿Qué había escuchado realmente? El eco, aquel susurro en su mente, seguía retumbando en sus oídos. Estás buscando algo que no puedes encontrar. Era una frase simple, pero poderosa. ¿Qué significaba? ¿Por qué se sentía tan profundamente conectado con esas palabras? Nunca había compartido sus pensamientos más profundos con nadie, pero ese eco parecía conocerlo mejor que él mismo. Jon llegó a su casa sin prisa, como si estuviera arrastrado por un peso invisible. La puerta de entrada chirrió al abrirse, y una vez dentro, se dejó caer en el sillón que estaba junto a la chimenea. La luz tenue de la lámpara de aceite iluminaba su rostro pensativo, y la atmósfera en la habitación parecía aún más pesada de lo habitual. ¿Qué iba a hacer ahora? Cerró los ojos, tratando de despejar su mente. Quería olvidar el susurro, pero las palabras seguían aferrándose a él. ¿Qué estaba buscando? La respuesta parecía estar justo fuera de su alcance, como si algo lo estuviera llamando, pero no podía ver qué era. Había vivido toda su vida en Brookfield, un pueblo pequeño y tranquilo, sin mayores aspiraciones que ser un buen trabajador y un buen hombre. Pero ahora, tras escuchar ese eco, algo dentro de él se había despertado. Decidió que no podía dejarlo así. Tenía que entender lo que significaba, lo que el eco le había revelado. Y por alguna razón que no comprendía del todo, sentía que el vendedor de ecos tenía la clave para desvelar esa incógnita. A la mañana siguiente, el sol se alzó con una calma engañosa sobre el pueblo. Aunque la vida parecía seguir su curso habitual, Jon no podía apartar el eco de su mente. Decidió que tenía que encontrar al vendedor nuevamente, y si eso significaba ir a la plaza a la misma hora en que lo había encontrado la noche anterior, lo haría. No importaba cuán absurdo pareciera, necesitaba respuestas. Cuando llegó, la plaza estaba vacía, igual que la noche anterior. Pero esta vez, en lugar de esperar pasivamente, Jon decidió caminar alrededor, observando cada rincón como si algo estuviera a punto de suceder. Como si el vendedor estuviera allí, solo esperando ser encontrado. De repente, una figura apareció de entre las sombras, tan inesperadamente como antes. El vendedor de ecos estaba allí, de pie junto a la fuente, tan misterioso como siempre, pero con una mirada diferente en su rostro. Esta vez, no había una sonrisa en sus labios, ni la calma que lo caracterizaba. Sus ojos brillaban con una intensidad extraña, como si estuviera observando algo más allá de lo que estaba frente a él. «Te has hecho preguntas, ¿verdad?», preguntó el vendedor, y su voz tenía una carga de conocimiento, como si supiera exactamente lo que Jon había estado pensando. Jon no dijo nada, simplemente asintió. Su mente estaba llena de dudas, y el vendedor parecía ser la única persona que podría responderlas. «Ese eco», dijo Jon finalmente, su voz cargada de incertidumbre. «¿Qué significa? ¿Por qué escuché esas palabras? Estás buscando algo que no puedes encontrar». «¿Qué quiere decir eso?». El vendedor no respondió de inmediato. Dio un paso hacia él, y por un momento, parecía que el tiempo mismo se había detenido. La plaza, el aire, el viento, todo parecía encogerse a su alrededor, concentrándose en aquel encuentro. «El eco, muchacho», dijo con una calma profunda, «es solo el comienzo. Lo que has escuchado es una verdad cruda, una verdad que muchos temen enfrentar. Todos buscamos algo en nuestras vidas, pero hay momentos en que ese algo parece tan esquivo, tan distante, que ni siquiera sabemos qué es lo que estamos persiguiendo. Quizás tú has estado buscando respuestas, o tal vez simplemente un propósito. Y el eco te ha mostrado una parte de esa búsqueda». Jon sintió un estremecimiento.
Era como si las palabras del vendedor llegaran a lo más profundo de su ser. Eso era lo que sentía, una búsqueda sin fin, una sensación de vacío que nunca había podido llenar por completo. Pero ¿por qué no podía encontrar lo que tanto deseaba? Pero, ¿por qué no puedo encontrarlo? Preguntó, más para sí mismo que para el vendedor, aunque las palabras salieron con una urgencia que sorprendió incluso a él mismo. El vendedor lo miró fijamente. No respondió de inmediato, pero sus ojos reflejaron una comprensión profunda, como si hubiera conocido esa lucha interna durante años. Porque no siempre sabemos lo que buscamos. Y aún más importante, no siempre estamos listos para recibir lo que queremos encontrar. Los ecos no son solo mensajes del pasado o reflexiones del presente. Son advertencias, son guías. Pero también son pruebas. ¿Estás listo para enfrentar lo que descubrirás, muchacho? Porque los ecos no solo revelan la verdad, también te muestran los miedos y las sombras que has dejado atrás. Jon dio un paso atrás, desconcertado. No podía entender completamente lo que el vendedor quería decir, pero la sensación de estar al borde de algo grande, algo transformador, lo invadió. Entonces, ¿qué debo hacer?, preguntó, con la voz entrecortada, como si finalmente estuviera dispuesto a escuchar lo que el vendedor tuviera que decir. El vendedor sonrió, pero esta vez fue una sonrisa diferente, como si estuviera observando la decisión de Jon con una mezcla de satisfacción y alerta. Escucha, muchacho. Lo que escuches a partir de ahora no solo será un eco. Serán las respuestas que has estado buscando, pero también serán las pruebas de todo lo que has callado, todo lo que has temido. Si decides seguir, asegúrate de estar preparado. Porque, aunque los ecos te revelarán mucho, también tienen el poder de cambiarte para siempre. Jon no sabía si estaba listo para escuchar más, pero algo dentro de él le decía que este era el camino. Tenía que continuar. Sin más palabras, el vendedor se dio vuelta y comenzó a alejarse. Esta vez, no hubo despedidas ni promesas. Solo el sonido de sus pasos resonando en la plaza vacía, dejando a Jon con un peso aún más grande sobre sus hombros. Mientras el vendedor se desvanecía en la distancia, las palabras del eco volvieron a su mente, más fuertes que antes. Estás buscando algo que no puedes encontrar. ¿Pero qué era ese algo? Y, lo más importante, ¿estaba dispuesto a descubrirlo, sin importar el precio? Este capítulo profundiza aún más en la psicología de Jon, mientras enfrenta las primeras revelaciones del eco y la misteriosa naturaleza del vendedor. Se establece el dilema interno de Jon, la necesidad de encontrar respuestas y el miedo a lo que esas respuestas podrían significar. Capítulo 4. La decisión. La mañana siguiente fue diferente. Aunque el sol brillaba con fuerza sobre Brookfield, Jon no podía liberarse de la sensación de inquietud que lo había perseguido desde su encuentro con el vendedor de ecos. Aquella conversación lo había dejado marcado, como una herida invisible que seguía sangrando en su mente. Las palabras del vendedor daban vueltas sin cesar en su cabeza. Los ecos no solo revelan la verdad, también te muestran los miedos y las sombras que has dejado atrás. Jon intentó continuar con su rutina. Se levantó temprano, como siempre, y salió a trabajar en el campo. Sin embargo, la tierra bajo sus pies parecía menos familiar, el aire menos limpio. Todo a su alrededor era lo mismo, pero él no lo veía con los mismos ojos. Algo había cambiado en su interior, algo que no podía ignorar. Había algo dentro de él que le decía que este era un punto de no retorno, una línea divisoria entre lo que había sido su vida hasta ahora y lo que podría ser. A medida que avanzaba en su trabajo, el eco volvió a invadir sus pensamientos. Estás buscando algo que no puedes encontrar. ¿Qué significaba esa frase? ¿Qué estaba buscando él realmente? ¿Era acaso la felicidad, la paz interior, o tal vez algo más profundo, algo que no podía siquiera comprender? Años de dudas y deseos insatisfechos parecían haber convergido en una sola pregunta. ¿Qué hay más allá de todo esto? A mediodía, cuando el sol alcanzó su cenit y la fatiga comenzó a apoderarse de él, Jon decidió que necesitaba una respuesta. No podía seguir ignorando lo que había comenzado la noche en que aceptó el desafío del vendedor. La necesidad de saber, de comprender, lo había consumido. No importaba si lo que iba a descubrir lo cambiaría para siempre. Estaba dispuesto a enfrentarse a cualquier cosa, por pequeña que fuera la esperanza de encontrar algo más allá de lo conocido. Dejó las herramientas en el campo y se dirigió hacia la plaza, sin pensarlo dos veces. El aire parecía aún más denso que antes,
como si el universo mismo estuviera conteniendo el aliento, esperando a que él tomara una decisión. No podía negar lo que sentía. La inquietud, la urgencia de encontrar una respuesta, lo había llevado allí, al mismo lugar donde había encontrado al vendedor por primera vez. La plaza, como siempre, estaba vacía. El silencio de la tarde apenas era interrumpido por el leve murmullo del viento. Sin embargo, a medida que John avanzaba, la misma figura apareció de entre las sombras, como si el vendedor hubiera estado esperando pacientemente su llegada. «Pensé que volverías», dijo el vendedor con una calma que parecía tranquilizar la ansiedad que John sentía en su interior. Había algo en su presencia que, aunque misterioso, ofrecía una extraña sensación de consuelo. John lo miró a los ojos, sin vacilar esta vez. No iba a dar marcha atrás. Sabía lo que tenía que hacer. «Estoy listo», dijo, con la voz firme, aunque su corazón latía con rapidez. A pesar de sus dudas, a pesar del miedo, sabía que este era el único camino que podía seguir. Si quería encontrar lo que estaba buscando, tenía que enfrentarse a lo que el vendedor le ofrecía, sin importar lo que fuera. El vendedor asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta desde el principio. No hubo sorpresa en su rostro, solo una profunda comprensión. Era como si todo hubiera sido parte de un plan que él había predicho. «El eco solo te mostrará lo que estás listo para ver», dijo, con una suavidad que escondía una advertencia sutil. «Pero recuerda, lo que descubras no solo será una revelación. Puede que cambie la forma en que ves el mundo. O puede que te destruya. Los ecos no son fáciles de manejar, y algunos de ellos son más poderosos de lo que podrías imaginar». John sintió un estremecimiento recorrer su espalda. Las palabras del vendedor no eran un consuelo, sino una advertencia. ¿Estaba listo para lo que eso significaba? El vendedor hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran en el aire. Luego, como si estuviera esperando un momento adecuado, continuó. «Es fácil buscar lo que ya conocemos, lo que es seguro. Pero los ecos, muchacho, te obligan a enfrentar lo desconocido. Te hacen cuestionar todo lo que has dado por cierto. Y, lo más peligroso, te obligan a mirarte a ti mismo con una claridad que muchos temen». John tragó saliva, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que no había vuelta atrás. Si quería entender lo que había estado buscando durante tanto tiempo, debía seguir adelante. No podía continuar viviendo en la oscuridad de la duda. Necesitaba la verdad, aunque eso significara enfrentarse a lo más profundo de su ser. «¿Cómo sé que estoy listo?», preguntó, su voz apenas audible, como si no quisiera escuchar la respuesta. El vendedor lo miró fijamente, sus ojos penetrantes y llenos de una sabiduría que parecía antigua, más allá de su tiempo. «Lo sabrás cuando lo escuches», respondió, con una tranquilidad inquietante. «No puedo decirte qué descubrirás, ni cuánto cambiará tu vida. Solo puedo decirte que este es el momento de decidir. No hay marcha atrás». John cerró los ojos por un momento, sintiendo como el viento acariciaba su rostro. Había llegado hasta aquí, y ahora no podía detenerse. Si no lo hacía, siempre viviría con la pregunta de qué habría pasado si hubiera aceptado el desafío del vendedor. La duda siempre lo acosaría, y no quería vivir con esa carga. Estaba dispuesto a enfrentarse a lo desconocido. Con un suspiro profundo, abrió los ojos y miró al vendedor. «Acepto», dijo finalmente, su voz decidida, aunque aún había un atisbo de nerviosismo en su corazón. El vendedor sonrió, y esta vez la sonrisa fue más suave, como si estuviera satisfecho con la decisión de John. Sin decir más, hizo un gesto con la mano, como invitándolo a seguirlo. «Entonces ven, muchacho. El eco te espera». John lo siguió sin dudar, sus pasos firmes a pesar del miedo que aún sentía. Cada paso lo acercaba más a la verdad que había estado buscando, y aunque no sabía exactamente lo que encontraría, sabía que ya no había vuelta atrás. Este era el momento que cambiaría todo, y estaba listo para enfrentarlo. Este capítulo marca un punto crucial en la historia de John, ya que toma la decisión de enfrentarse al desafío del vendedor de ecos y comienza a aceptar lo que vendrá, sin importar lo que eso signifique. La tensión aumenta, y se prepara para lo que será la revelación del siguiente paso en su viaje. Capítulo 5. El eco de la mente. John siguió al vendedor en silencio, sus pasos resonando sobre las piedras de la plaza vacía. Había algo en el aire que parecía diferente,
como si el tiempo mismo estuviera de alguna manera detenido, esperando a que algo importante ocurriera. El sol ya se estaba poniendo en el horizonte, bañando el pueblo con una luz dorada que hacía que todo pareciera más irreal, como si estuviera atrapado en un sueño. O quizás en una pesadilla. El vendedor caminaba adelante, sin prisas, pero con una firmeza que lo hacía parecer como si estuviera completamente seguro de a dónde iba. John no podía apartar la vista de su figura, de sus movimientos calculados. Cada paso parecía llevarlo más lejos de la vida que había conocido hasta ese momento, como si estuviera cruzando un umbral invisible entre dos mundos, el que había dejado atrás y el que estaba a punto de descubrir. Finalmente, llegaron a un rincón apartado de la plaza, donde la sombra de los edificios creaba un manto oscuro que ocultaba todo lo que estaba más allá de los límites de la luz. Era un lugar extraño, casi como si fuera un punto de no retorno, y John sintió una punzada de duda. ¿Estaba tomando la decisión correcta? ¿Estaba preparado para lo que vendría? El vendedor se detuvo frente a una vieja puerta de madera, casi oculta por las enredaderas y el musgo. La puerta estaba ligeramente entreabierta, invitándolos a entrar. John sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no dijo nada. Ya había dado el paso, y no podía retroceder ahora. «Este es el lugar», dijo el vendedor, señalando la puerta con un gesto de la mano. «Aquí es donde todo comienza. El eco de tu mente te guiará». John miró al vendedor, buscando alguna pista sobre lo que debía hacer, pero el hombre solo lo observó en silencio. Con una mezcla de temor y determinación, John empujó la puerta con lentitud y entró. El interior de la habitación estaba oscuro y lleno de una quietud extraña, como si el aire estuviera cargado con algo invisible. La única fuente de luz era una lámpara de aceite que parpadeaba débilmente sobre una mesa de madera envejecida. En las paredes, había estantes llenos de objetos extraños, frascos de vidrio, libros antiguos, y artefactos que John no reconoció. Todo parecía estar cubierto por una capa de polvo, como si nadie hubiera tocado nada en años. «Pasa, muchacho», dijo el vendedor, cerrando la puerta detrás de él. Su voz era suave, pero había una firmeza en ella que no dejaba lugar a dudas. El lugar estaba preparado para lo que estaba por venir. John dio unos pasos vacilantes, y el vendedor lo invitó a sentarse frente a la mesa. Los ojos de John recorrían la habitación con curiosidad y una creciente sensación de incomodidad. Estaba allí, en un lugar apartado de todo lo que conocía, y sentía que algo profundo estaba a punto de suceder. No sabía si debía sentirse emocionado o aterrorizado. El vendedor, sin decir una palabra, se sentó frente a él y colocó una pequeña campana de plata sobre la mesa. Luego, sacó de su bolsillo un objeto redondo y pequeño, que parecía una esfera de cristal, pero estaba cubierta por una fina capa de niebla. Sin mirarlo, lo colocó frente a John. «Este es el primer paso», dijo el vendedor, su voz profunda y resonante. «El eco comenzará ahora. Lo que verás, lo que escucharás, será una reflexión de tu mente. Un reflejo de lo que has guardado en lo más profundo de tu ser. No tengas miedo de lo que puedas encontrar. Lo que descubras te pertenece». John observó la esfera con desconcierto, pero la atracción que sentía por ella era innegable. Como si fuera una ventana hacia algo que necesitaba ver, algo que no podía entender, pero que, sin embargo, sentía que debía conocer. «¿Qué debo hacer?», preguntó John, su voz baja, casi como si no quisiera romper el silencio que lo rodeaba. El vendedor lo miró a los ojos, y por un instante, John vio en su mirada algo más allá de la simple sabiduría. Era como si el hombre estuviera viendo algo que él mismo no podía comprender, como si estuviera mirando dentro de su alma. «Cierra los ojos», dijo el vendedor en tono bajo, pero autoritario. «Deja que el eco te encuentre. No te resistas. Solo escucha». Con el corazón acelerado, John hizo lo que le dijo. Cerró los ojos y, por un momento, el mundo a su alrededor desapareció. El sonido de su respiración fue lo único que pudo escuchar, hasta que, de repente, un susurro comenzó a llenar la habitación. Era bajo, casi imperceptible, pero estaba allí. El eco de algo lejano, algo antiguo, comenzó a resonar en su mente. John intentó enfocarse, pero la voz parecía desvanecerse cada vez que intentaba entenderla. Era como si las palabras estuvieran fuera de su alcance, como si estuviera tratando de escuchar algo más allá de la realidad. La sensación era inquietante, pero, al mismo tiempo, fascinante. Entonces, algo cambió.
El eco dejó de ser solo un susurro. Las palabras comenzaron a formar una frase, pero no era algo que él entendiera por completo. Era como si estuviera escuchando su propia mente, pero con una claridad dolorosa que no había experimentado antes. Buscas respuestas que no pueden ser dadas. Lo que temes está dentro de ti. Lo que deseas está más cerca de lo que crees. Las palabras resonaron en su cabeza con una fuerza que lo dejó sin aliento. La verdad parecía tan clara, tan definitiva, pero también tan aterradora. ¿Qué quería decir? ¿Estaba buscando respuestas que nunca serían dadas? ¿Qué temía? ¿Qué deseaba? Abrió los ojos de golpe, respirando con dificultad. El vendedor estaba observando su reacción, pero no dijo nada. La lámpara de aceite parpadeó, y por un momento, la luz pareció titilar, como si el mismo espacio estuviera respondiendo al eco de sus pensamientos. «Lo escuchaste», dijo el vendedor con una sonrisa enigmática. «Ese es solo el primer eco, muchacho. Hay más, mucho más, pero no siempre son fáciles de enfrentar». John no sabía cómo procesar lo que acababa de experimentar. Las palabras seguían retumbando en su mente, y aunque sentía que había recibido una revelación, también sabía que la verdad detrás de esas palabras no estaba tan clara. Lo que temía estaba dentro de mí. Esa frase lo perseguiría por mucho tiempo. El vendedor lo miró fijamente, como si estuviera evaluando su reacción. Este es solo el comienzo. El eco de la mente puede mostrarte muchas cosas, pero lo que realmente importa es lo que hagas con lo que has aprendido. El siguiente paso es el más difícil. John no pudo responder. Todo lo que sentía era un torbellino de emociones encontradas. Tenía miedo, pero también una extraña sensación de paz. Algo dentro de él había cambiado, y lo único que sabía con certeza era que no podía detenerse ahora. No había vuelta atrás. Este capítulo profundiza en el primer encuentro de John con los ecos de su mente, un proceso introspectivo que le permite enfrentar sus miedos y deseos más profundos. La experiencia es desconcertante, pero también es el inicio de una transformación. El vendedor de ecos lo ha guiado hacia una verdad incómoda, y el camino por delante está lleno de más desafíos. Capítulo 6. El eco de la verdad. El aire en la habitación seguía cargado con la misma tensión que había sentido John desde el momento en que cruzó la puerta. Las palabras del vendedor flotaban en su mente, pero al mismo tiempo, algo más comenzaba a abrirse paso, una sensación de incomodidad que no podía ignorar. Lo que temes está dentro de ti. Esa frase parecía ser la clave de todo, pero ¿qué significaba realmente? ¿Era una advertencia? ¿Una revelación? No podía escapar de su eco, que seguía resonando en su mente, martillando sin descanso. John intentó calmar su respiración, pero no lo conseguía. La experiencia con la esfera había sido lo más extraño que había vivido. Había sentido algo profundo, como si su alma se hubiera abierto y, en lugar de encontrar respuestas, solo hubiera quedado más confundido, más vulnerable. Lo que temes está dentro de ti. Era como si las palabras fueran un espejo, reflejando sus propias inseguridades, pero aún no sabía cómo enfrentarlas. El vendedor observaba en silencio, como si hubiera estado esperando esa reacción. Su rostro era impasible, pero en sus ojos había una chispa de comprensión, como si supiera exactamente lo que John estaba experimentando. No había compasión, solo una profunda y tranquilizadora calma que hacía que todo lo que sucedía en la habitación pareciera estar bajo control. Lo que escuchaste no es un simple eco de tus pensamientos, dijo el vendedor con una voz suave, pero firme. Es el eco de la verdad. La verdad que has evitado toda tu vida. La que nunca te atreviste a enfrentar. Los ecos no solo hablan de lo que somos, sino de lo que hemos hecho, lo que hemos ignorado, lo que hemos tratado de esconder. John se quedó en silencio. No sabía si estaba listo para escuchar más, pero algo dentro de él lo impulsaba a seguir. Había algo atrapado en lo profundo de su ser, algo que debía descubrir, y el vendedor parecía ser la única persona que podía guiarlo. Aunque temía lo que podía encontrar, también sabía que no podía seguir viviendo con las mismas dudas que lo habían acompañado por tanto tiempo. El vendedor se levantó lentamente de su asiento y fue hasta uno de los estantes, donde tomó un libro envejecido, con las cubiertas gastadas por el paso de los años. Lo abrió con cuidado y lo sostuvo frente a John. Este es el eco de la verdad que todos tememos, dijo mientras lo hojeaba. La verdad no siempre es lo que esperamos. A veces es más dura, más cruel,
Nos enfrenta a la parte de nosotros mismos que preferiríamos olvidar. Pero si no la enfrentamos, siempre viviremos atrapados en la mentira. Jon miró el libro, pero no comprendía lo que estaba viendo. El vendedor no le ofreció más detalles, solo lo sostuvo frente a él, invitándolo a leer. Pero Jon no sabía qué hacer. El miedo lo paralizaba. ¿Qué pasaría si, al leerlo, descubriera algo que no estaba listo para saber? ¿Qué significa esto?, preguntó con voz quebrada. El vendedor lo miró, pero no respondió inmediatamente. En lugar de eso, se acercó a él y colocó la mano sobre su hombro. La verdad no siempre se lee en palabras, muchacho, dijo con tono grave. La verdad se siente en lo profundo de uno mismo. Si quieres entender lo que está escrito aquí, necesitas estar dispuesto a aceptar todo lo que has negado de ti. No puedes huir de lo que eres. El eco te mostrará las sombras que llevas dentro. Jon respiró hondo y cerró los ojos por un momento. Aceptar lo que he negado de mí mismo. Era como si el vendedor estuviera hablando de algo que había estado oculto en su alma durante años. Había estado huyendo de sí mismo, de su propio pasado, de las decisiones que lo habían marcado. Siempre había tratado de convencer a los demás, e incluso a sí mismo, de que había hecho lo correcto. Pero ahora, con las palabras del vendedor resonando en su mente, sentía que no podía seguir viviendo con esa mentira. ¿Cómo enfrento lo que me has mostrado?, preguntó finalmente, su voz más firme que antes. Sabía que estaba dando un paso hacia lo desconocido, pero también entendía que no podía seguir huyendo de lo que era. Si quería encontrar la paz, debía enfrentar lo que había estado oculto. El vendedor lo miró, su rostro impasible pero sus ojos llenos de una sabiduría indescriptible. Lo primero que debes entender es que no puedes cambiar lo que ya ha sucedido, dijo, su tono lleno de seriedad. La verdad no se puede borrar. Lo que hagas con ella, lo que decidas ser a partir de este momento, es lo que determinará tu futuro. Los ecos no te muestran solo lo que temes, te muestran lo que puedes llegar a ser, lo que podrías haber sido, lo que aún puedes llegar a ser. Pero depende de ti decidir si vas a aceptarlo. Las palabras del vendedor comenzaron a calar hondo en Jon. Cada una de ellas era una semilla que caía en su mente, comenzando a germinar y a crecer, trayendo consigo tanto dolor como claridad. El eco de la verdad lo había tocado de una manera que no podía negar. Había empezado a ver las cosas como eran, no como él había querido que fueran. El vendedor dio un paso atrás, observando a Jon con una expresión que parecía mezcla de paciencia y expectativa. La lámpara de aceite titiló nuevamente, arrojando sombras largas en las paredes. La habitación parecía estar respirando junto con ellos, y Jon se dio cuenta de que no había marcha atrás. La verdad ya lo había alcanzado. El eco de la verdad es el más difícil de escuchar, dijo el vendedor. Pero es el más liberador. Solo cuando aceptes lo que eres, lo que has hecho y lo que aún puedes hacer, podrás encontrar tu verdadero camino. Jon se quedó en silencio, asimilando las palabras. Un sentimiento agridulce lo invadió, miedo, arrepentimiento, pero también una extraña sensación de alivio. Estaba comenzando a comprender que solo enfrentando su verdad podría liberarse de las cadenas que lo habían atado por tanto tiempo. El vendedor no dijo nada más, pero el silencio que los envolvía no era incómodo. Era un silencio lleno de posibilidades, de nuevas preguntas y de respuestas aún por llegar. Finalmente, el vendedor levantó la mano, como si estuviera indicando que el encuentro estaba llegando a su fin. Hoy has dado el primer paso. Pero recuerda, muchacho, los ecos nunca se detienen. Siempre habrá más, y cada uno te llevará más lejos en tu viaje. Con esas palabras, Jon sintió que algo profundo había comenzado en su vida. La verdad lo había encontrado, y aunque el camino por delante no sería fácil, ahora sabía que debía seguir adelante. No podría volver a ser quien fue antes. Había tocado el eco de su alma, y no había marcha atrás. Este capítulo profundiza en la revelación de la verdad de Jon y la comprensión de que, para seguir adelante, debe aceptar no solo su pasado, sino también lo que está dispuesto a hacer con él en el futuro. El eco de la verdad lo confronta con su propio ser y abre un nuevo camino, lleno de posibilidades, pero también de responsabilidad. Capítulo 7. El eco del pasado. El aire frío de la mañana se filtraba por las grietas de la vieja casa, envolviendo la habitación en una brisa sutil que hacía crujir las tablas del suelo. El silencio era profundo, pesado,
como si todo en ese lugar estuviera suspendido en el tiempo. Ion estaba sentado frente a la mesa, con los ojos fijos en la lámpara de aceite que parpadeaba suavemente, lanzando sombras que se movían como si tuvieran vida propia. A pesar de la quietud de la escena, su mente seguía dando vueltas, atorada en las palabras que el vendedor le había dicho. Lo que temes está dentro de ti. Esas palabras seguían resonando con fuerza en su cabeza. ¿Por qué no podía dejar de pensar en ellas? ¿Qué era exactamente lo que temía? ¿Qué parte del mismo no había sido capaz de enfrentar? El eco de la verdad lo había dejado marcado, pero ahora sentía que el siguiente paso, el siguiente eco, sería aún más profundo. Su miedo ya no era solo al futuro o a lo desconocido. Ahora era un miedo hacia sí mismo, hacia lo que había vivido, hacia lo que había hecho. El vendedor no había dicho nada más después de la conversación sobre la verdad. Lo había dejado con ese sentimiento de incomodidad, como si hubiera abierto una puerta y no pudiera volver a cerrarla. Pero algo dentro de Ion lo empujaba a seguir. Estaba aquí por una razón, y no podía permitir que el miedo lo paralizara. En el momento en que pensaba en levantarse, el vendedor apareció nuevamente en la puerta. Sus ojos se encontraron en silencio, pero había algo diferente en su expresión. No era la serenidad distante que había mostrado antes. Esta vez, parecía haber una urgencia silenciosa en su mirada. Hoy, muchacho, es el momento de enfrentar lo que has dejado atrás, dijo el vendedor, su voz grave y firme. Ion levantó la vista, un nudo en el estómago. Ya sabía lo que venía. Algo en su interior había reconocido lo que el vendedor había dicho, pero no quería admitirlo. El pasado. El miedo que sentía ahora no era hacia el futuro, sino hacia lo que había hecho, lo que había dejado sin resolver. Era su pasado el que lo acosaba, las decisiones que había tomado, las personas que había herido, las oportunidades que había desperdiciado. El pasado siempre nos persigue, dijo el vendedor, como si leyera sus pensamientos. Puede que lo ocultemos, que tratemos de olvidarlo, pero siempre está ahí, esperando para ser enfrentado. Y cuando llegamos al punto en el que ya no podemos ignorarlo, el eco nos muestra lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. El eco del pasado nunca se apaga. Ion sintió una ola de tensión recorrer su cuerpo. De alguna manera, ya sabía lo que tenía que hacer. No podía seguir huyendo de sus recuerdos, de los errores que había cometido. El vendedor le estaba ofreciendo la oportunidad de confrontarlos, de verlos con claridad, pero también de liberarse de ellos. El vendedor dio un paso hacia él, su presencia sólida y llena de una calma inexplicable. Te voy a mostrar algo que has tratado de olvidar, algo que has estado evitando enfrentar. No te puedo prometer que será fácil, pero solo enfrentando tu pasado podrás encontrar la paz que buscas. Ion asintió lentamente, aunque un estremecimiento recorrió su columna vertebral. No sabía qué iba a suceder, pero sentía que no podía retroceder. Había llegado tan lejos, y ahora tenía que dar este paso. No podía dejar que el peso de sus recuerdos lo aplastara más. El vendedor caminó hacia un rincón de la habitación, donde había una pequeña mesa cubierta por una tela blanca. Sobre ella, descansaba un espejo antiguo, cuyo marco estaba adornado con detalles finos, aunque ligeramente deteriorado por los años. El vendedor lo levantó con cuidado y lo colocó frente a Ion. Este espejo refleja lo que eres, pero también lo que has sido, dijo en tono suave, pero cargado de significado. Su voz parecía resonar en la habitación, como si las paredes mismas estuvieran escuchando. Mira en él, y deja que el eco de tu pasado te encuentre. Ion vaciló, sintiendo como su respiración se volvía más pesada. El espejo brillaba débilmente, como si estuviera esperando algo, algo que solo él podía dar. No sabía qué pasaría si miraba en él, pero ya no podía evitarlo. Cerró los ojos, conteniendo el aliento, y luego los abrió de golpe, mirando fijamente su reflejo. Por un instante, nada sucedió. El espejo solo mostró su rostro, cansado y marcado por la duda. Pero entonces, las sombras en el espejo comenzaron a moverse. No era su reflejo lo que veía ahora. Era algo más, algo del pasado. Las imágenes empezaron a materializarse. Viejos recuerdos, rostros olvidados, momentos que habían sido enterrados en lo más profundo de su mente. Vi a las personas que había dejado atrás, a los amigos que había perdido por su egoísmo, a aquellos que había herido sin siquiera darse cuenta. El eco comenzó a retumbar en su cabeza.
Las voces de las personas del pasado comenzaron a hablarle, pero no era un eco común. Era un eco doloroso, lleno de reproches, de preguntas sin respuesta. ¿Por qué no había luchado por ellos? ¿Por qué los había abandonado? Te olvidaste de nosotros. Las imágenes se volvieron más nítidas, más dolorosas. Vio a su hermana, su rostro lleno de tristeza, viéndolo alejarse sin comprender por qué lo hacía. Vio a su madre, enferma y sola, esperando su ayuda que nunca llegó. Y en el fondo, escuchó su propia voz, diciéndose a sí mismo que todo estaba bien, que todo lo que había hecho había sido por una razón, que había sido lo mejor para él. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos, pero no podía apartar la mirada del espejo. Era como si no pudiera escapar de las imágenes, de las voces que lo acusaban. «Es hora de enfrentarlo, John», dijo el vendedor en un tono bajo, lleno de comprensión. «Este es el eco de tu pasado, el eco de lo que has dejado atrás. Solo cuando lo aceptes, solo cuando lo enfrentes con valentía, podrás seguir adelante». El dolor en su pecho era insoportable, pero algo dentro de él comenzó a cambiar. Ya no podía negar la verdad. Sabía que no podía volver atrás, pero también entendió que solo aceptando el pasado podría liberarse de él. El miedo que sentía, el arrepentimiento, ya no podría controlarlo, pero sí podía aprender a vivir con ello. Lo que había hecho, lo que había dejado de hacer, lo que había perdido, ya no lo definiría. Él decidiría cómo seguir adelante. John cerró los ojos por un momento, respiró hondo y luego, lentamente, apartó la mirada del espejo. Cuando lo hizo, las imágenes desaparecieron, y el eco del pasado se desvaneció. El vendedor observó su reacción en silencio. No dijo una palabra, pero en sus ojos había una mezcla de reconocimiento y aprobación. John había dado el siguiente paso. «Has enfrentado lo que temías», dijo el vendedor finalmente, con voz grave y respetuosa. «Ahora, el eco del pasado ya no podrá detenerte. El siguiente paso es el que te llevará más cerca de lo que realmente eres». John no respondió, pero en su interior sentía que algo se había transformado. El pasado ya no lo atormentaba de la misma manera. Había aprendido a aceptarlo. Y con esa aceptación, se abría una nueva posibilidad para él. El futuro, por fin, parecía un camino sin ataduras. Este capítulo muestra el enfrentamiento de John con su pasado, enfrentando las decisiones y las personas que dejó atrás. Es un proceso doloroso, pero liberador, que le permite comenzar a avanzar sin las cadenas del arrepentimiento. ¿Qué te parece este desarrollo? ¿Te gustaría añadir algo más o continuar? John no pudo responder. Todo lo que sentía era un torbellino de emociones encontradas. Tenía miedo, pero también una extraña sensación de paz. Algo dentro de él había cambiado, y lo único que sabía con certeza era que no podía detenerse ahora. No había vuelta atrás. Este capítulo profundiza en el primer encuentro de John con los ecos de su mente, un proceso introspectivo que le permite enfrentar sus miedos y deseos más profundos. La experiencia es desconcertante, pero también es el inicio de una transformación. El vendedor de ecos lo ha guiado hacia una verdad incómoda, y el camino por delante está lleno de más desafíos. Capítulo 8. El eco de las elecciones. La luz del atardecer se filtraba a través de las pequeñas ventanas de la casa, tiñendo la habitación con un tono cálido y dorado. La sensación de estar suspendido en un espacio fuera del tiempo seguía envolviendo a John, pero ahora algo había cambiado en él. Había enfrentado el eco de su pasado, pero algo dentro de él le decía que aún no había llegado al final del camino. Había algo más, algo que no podía ignorar, sus elecciones. John estaba sentado frente al fuego, con las manos entrelazadas, el rostro serio. El vendedor aún no había hablado desde que abandonó el espejo, y el silencio entre ellos había pasado de ser incómodo a ser una especie de expectativa palpable, como si el aire estuviera esperando a que John tomara una decisión, a que se enfrentara a algo más profundo. Finalmente, el vendedor rompió el silencio con una sola pregunta. «¿Qué harás ahora, John?» La pregunta era simple, pero cargada de un peso que no podía ignorarse. El vendedor lo miró fijamente, su rostro impasible, pero en sus ojos había una claridad inquietante, como si ya supiera la respuesta. Pero John no estaba seguro de cómo responder. Había estado huyendo de sus decisiones durante tanto tiempo, temeroso de las consecuencias, de la responsabilidad que venía con ellas. Ahora, frente a él, se le presentaba el desafío de elegir qué hacer con lo que había aprendido.
No lo sé, dijo John, su voz un susurro. No sé qué camino tomar. Todo lo que he hecho hasta ahora me ha llevado a este punto. Pero, no sé si estoy preparado para lo que viene. El vendedor asintió lentamente, como si entendiera perfectamente la confusión que sentía. Luego caminó hacia la mesa donde reposaba una pequeña caja de madera, con el cuero desgastado por el tiempo. La abrió con una mano y extrajo una esfera pequeña, tan lisa y perfectamente redonda que parecía no tener ni principio ni fin. La sostuvo en la palma de su mano, dejándola brillar suavemente a la luz del fuego. Esta esfera es más que una simple esfera, John, dijo el vendedor en tono bajo y grave, mientras la giraba lentamente entre sus dedos. Representa las elecciones. Las decisiones que tomamos, las que evitamos y las que aún debemos hacer. La esfera no es un objeto, es una metáfora de las opciones que tenemos ante nosotros. John lo miró, intrigado pero aún más confundido. ¿Qué quería decir el vendedor con las opciones? Había llegado a la casa buscando respuestas, buscando una forma de entender su vida, pero ahora se enfrentaba a algo aún más complicado. Las elecciones que había dejado pasar, las que había hecho, las que aún tenía que tomar. Cuando nos enfrentamos a las decisiones que definen nuestra vida, continuó el vendedor, como si estuviera leyendo sus pensamientos, no solo estamos eligiendo un camino, estamos eligiendo quiénes seremos. Cada elección tiene un eco. Y ese eco puede durar toda la vida. Las elecciones nos definen, más de lo que pensamos. John sintió una presión en el pecho. ¿Estaba entendiendo bien? Las decisiones que había tomado en su vida, las que había considerado sin importancia o solo momentáneas, ahora tenían un peso mucho mayor. Cada pequeño paso, cada acción que había tomado, había creado un eco que resonaba en su vida de maneras que no podía imaginar. ¿Qué habría pasado si hubiera tomado otro camino? ¿Si hubiera elegido diferente? El vendedor dejó la esfera sobre la mesa con suavidad, como si fuera un objeto muy frágil. La vida se compone de momentos, de elecciones, John. Y cada una de ellas tiene una consecuencia. No podemos elegir sin tener en cuenta lo que dejamos atrás. No siempre vemos el impacto inmediato de lo que hacemos, pero todo se conecta, todo crea un eco. Un estremecimiento recorrió la espalda de John mientras las palabras del vendedor se asentaban en su mente. Las decisiones que había tomado no solo lo habían llevado hasta aquí, sino que lo habían moldeado, lo habían definido. Y ahora, en este momento, tenía que elegir de nuevo. Tenía que decidir qué hacer con lo que había aprendido, con lo que había visto, con lo que aún desconocía. ¿Cómo puedo saber si he elegido bien?, preguntó, su voz llena de una mezcla de incertidumbre y miedo. El vendedor no respondió de inmediato. En lugar de eso, caminó hacia la ventana, mirando el paisaje que se extendía más allá, con las sombras alargadas por la luz del atardecer. Luego se volvió lentamente hacia John. Las decisiones no siempre tienen respuestas claras. Pero las decisiones que tomas desde el corazón, las que te permiten crecer, las que te desafían a ser mejor, son las que te llevarán a donde necesitas estar. La verdadera cuestión no es si las decisiones que tomas son correctas o incorrectas, sino si son decisiones que te acercan a la verdad de quién eres. Y para eso, necesitas escuchar lo que te dice tu alma. John se quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras del vendedor. Había estado tan enfocado en encontrar la respuesta perfecta, en evitar cometer errores, que había olvidado escuchar su interior, había olvidado cuál era el verdadero propósito detrás de sus elecciones. Quizás no se trataba de hacer lo correcto, sino de aprender, de crecer con cada decisión, de aceptar las consecuencias y continuar avanzando. Entonces, ¿las elecciones nunca son fáciles?, preguntó, su mente todavía atrapada en la confusión. Nunca, respondió el vendedor, su tono firme pero comprensivo. Pero las elecciones son lo que nos permite avanzar. Cada elección te lleva a un eco, y ese eco se convierte en parte de ti. No importa cuántos errores cometas, lo importante es lo que aprendas de ellos, lo que decidas hacer con el eco que dejan. John se levantó lentamente, su mente aún llena de preguntas. Pero, de alguna manera, sentía que algo había cambiado dentro de él. Ya no sentía que debía evitar tomar decisiones, ni que cada paso debía ser perfecto. En lugar de eso, comenzaba a entender que las elecciones eran el proceso mismo de vivir, de encontrar el camino, de comprenderse a uno mismo. Y al final, esas elecciones serían lo que lo definiría. El vendedor se acercó a él y puso una mano sobre su hombro.
La vida es un viaje, muchacho. Y cada elección te lleva más cerca de la verdad. Ya has dado un gran paso. Ahora, el siguiente eco es el que te hará más fuerte. Jon asintió lentamente, entendiendo por fin que las decisiones, no importa cuán pequeñas o grandes fueran, son lo que forman la vida. Y cada una de ellas tiene el poder de guiarnos hacia nuestro destino, siempre que tengamos la valentía de escuchar el eco que dejan. Este capítulo explora la importancia de las elecciones en la vida de Jon, mostrándole cómo cada decisión, aunque a veces insignificante, puede tener un impacto profundo en su destino. Las elecciones, según el vendedor, son lo que nos define y nos ayuda a crecer, mientras que el eco de cada una de ellas resuena en nuestras vidas. Capítulo 9. El eco del futuro. El cielo estaba despejado, pero el aire aún tenía un toque de frío que le hacía erizar la piel. Jon caminaba por la senda cubierta de hojas secas que rodeaba la casa, sumido en sus pensamientos. La conversación con el vendedor había dejado una huella profunda en su mente. Había aprendido a enfrentar su pasado, a reconocer la importancia de sus elecciones, pero ahora, una nueva pregunta rondaba en su cabeza. ¿Qué pasaba con el futuro? Mientras avanzaba, las sombras de los árboles se alargaban, proyectando figuras oscuras en el suelo. Había algo extraño en el ambiente, una sensación de que el tiempo mismo se estaba estirando, como si las respuestas estuvieran a punto de revelarse, pero aún estuvieran fuera de su alcance. El sonido de pasos detrás de él lo sacó de su ensimismamiento. Se giró rápidamente, y vio al vendedor acercándose con su paso tranquilo y medido. No parecía sorprenderse por la reacción de Jon, como si hubiera esperado que lo notara en ese momento. «Estás preocupado por el futuro, ¿verdad?», dijo el vendedor con una sonrisa ligera, pero sabia. Su tono era tan calmado que, por un momento, Jon se sintió como si estuviera siendo observado por alguien que conociera cada rincón de su alma. Jon asintió, sin poder evitarlo. En realidad, no podía dejar de pensar en todo lo que había aprendido hasta ahora, y se sentía cada vez más consciente de las incertidumbres que el futuro le deparaba. No sé qué me depara el futuro. Todo lo que he aprendido hasta ahora, ¿cómo puedo estar seguro de que lo que haga será lo correcto? ¿Qué pasa si todo lo que he hecho hasta ahora no es suficiente para lo que vendrá? El vendedor se detuvo junto a él y miró al horizonte, observando cómo el sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, llenando el cielo de tonos anaranjados y rosas. El futuro no es algo que se pueda predecir, Jon. Pero eso no significa que sea incierto. La vida es como el río que fluye, puedes ver hacia atrás y entender su curso, pero no puedes detener el agua ni ver cómo terminará en su viaje. Lo único que puedes hacer es navegar por el río mientras avanza, tomando las decisiones con las que sabes que el corazón te guiará. ¿Y qué pasa si tomo el camino equivocado?, preguntó Jon, un nudo formándose en su garganta. Las preguntas seguían surgiendo, y no estaba seguro de que pudiera manejar todas las respuestas. El vendedor sonrió suavemente y se inclinó hacia él, como si estuviera a punto de revelar un secreto. El futuro no es un solo camino, Jon. El futuro está lleno de bifurcaciones, de caminos que se cruzan y de decisiones que parecen no tener fin. Pero cada vez que tomas un paso, ese paso crea un eco. Un eco que, con el tiempo, se convierte en parte de lo que eres. Y cuando miras hacia atrás, lo que parece una decisión equivocada podría haber sido, en realidad, la decisión correcta para que llegues a donde necesitas estar. A veces, incluso el error tiene un propósito. Jon miró al vendedor, procesando las palabras. No estaba seguro de entenderlas completamente, pero algo en su interior comenzó a resonar con ellas. El futuro no era un destino predeterminado, sino una serie de momentos que solo podían ser vividos a medida que llegaban. Y esos momentos, aunque inciertos y a menudo impredecibles, eran lo que le daba forma al ser humano, lo que lo definía en su lucha constante por encontrar significado. ¿Y qué pasa con el miedo al futuro?, preguntó, casi como si la pregunta hubiera estado guardada en su corazón por mucho tiempo. Tengo miedo de no ser capaz de afrontarlo, de no estar preparado. El vendedor lo miró fijamente, y por un momento, el silencio entre ellos fue pesado, como si ambos estuvieran saboreando la magnitud de la pregunta. El miedo es natural, Jon, dijo finalmente, su voz grave y profunda. El miedo al futuro es tan antiguo como la humanidad misma. Pero el miedo no es lo que define el futuro, sino lo que haces con él. El miedo es solo una señal de que hay algo que debes enfrentar, algo que está más allá de tu zona de confort.
Y si aprendes a caminar con el miedo, si decides actuar a pesar de él, el futuro se convierte en algo que puedes moldear. Jon guardó silencio, asimilando las palabras del vendedor. El miedo al futuro siempre había sido una de las fuerzas más poderosas que lo había mantenido estancado. Había temido tomar decisiones por miedo a cometer errores, a equivocarse, a no estar preparado para lo que vendría. Pero ahora entendía que el miedo no era algo que debía evitar. Era algo que debía aceptar, porque en él residía una verdad más profunda. El vendedor dio un paso atrás, mirando a Jon con una intensidad que parecía trascender el tiempo. El futuro no es una amenaza, muchacho. El futuro es una oportunidad. Y depende de ti cómo lo enfrentes. El eco del futuro no es algo que te persigue, es algo que te invita a dar el siguiente paso, a encontrar lo que te pertenece. Cada decisión, cada acción, cada sueño tiene el poder de transformar tu destino. Jon sintió que algo en su interior se estaba abriendo, como si una puerta que había permanecido cerrada durante mucho tiempo se estuviera abriendo lentamente. El miedo al futuro ya no lo mantenía tan cautivo. Sabía que no tenía todas las respuestas, y que siempre habría incertidumbres, pero ahora comprendía que eso no significaba que estuviera destinado al fracaso. El futuro era, de hecho, su mayor oportunidad para crecer. El vendedor extendió la mano hacia él, y Jon la tomó sin dudar. Había algo en la mirada del vendedor que le transmitía una calma profunda, como si le estuviera ofreciendo no solo una guía, sino también la confianza para continuar adelante. Es tu camino, Jon. El futuro es tuyo para caminarlo. Y cuando llegues al final de esa senda, verás que cada paso que diste, cada decisión que tomaste, todo eso fue lo que te llevó a la persona que estás destinado a ser. Las últimas palabras del vendedor quedaron flotando en el aire mientras el sol se ponía detrás de ellos, sumiendo todo en un crepúsculo sereno. Jon no tenía todas las respuestas, ni sabía lo que el futuro le deparaba, pero ya no le temía. Había aprendido que el futuro no era algo que debía evitar, sino algo que debía abrazar con valentía. Al final, el eco del futuro ya no era un sonido lejano o aterrador. Era un llamado. Y Jon estaba listo para escucharlo. Este capítulo se centra en cómo Jon enfrenta su miedo al futuro. El vendedor le muestra que el futuro no es algo fijo ni predecible, sino una serie de oportunidades que dependen de las decisiones y acciones que tome. El miedo es una parte natural de la vida, pero lo importante es cómo se maneja y cómo se decide avanzar a pesar de él. Capítulo 10. El eco de las relaciones. El aire fresco de la mañana entraba a través de la ventana abierta, acariciando el rostro de Jon mientras se sentaba frente al fuego, meditando sobre las palabras del vendedor. Había algo en su mente que no lograba soltar, algo que le rondaba constantemente: las relaciones. Las conexiones que había hecho a lo largo de su vida, las personas que había amado, las que había perdido, las que había dejado atrás. ¿Cómo encajaban todas esas piezas en el gran rompecabezas de su existencia? El vendedor estaba de pie junto a la mesa, mirando a través de la ventana hacia el bosque. Parecía sumido en sus propios pensamientos, pero había algo en su presencia que sugería que sabía lo que Jon necesitaba. Finalmente, el vendedor se volvió y se acercó a él. «Tienes dudas, ¿verdad?», dijo, como si leyera la mente de Jon. Jon asintió, sin poder evitarlo. Las relaciones eran complicadas. Había experimentado su cuota de amor, de amistad, de pérdidas. Había personas que le habían dado todo, y otras que lo habían decepcionado de maneras que aún le dolían. ¿Cómo podían las relaciones, tan fugaces y complejas, tener un impacto tan profundo en el curso de una vida? Las relaciones, empezó a decir Jon, buscando las palabras adecuadas. No sé cómo encajarlas en todo esto. Quiero entenderlas, quiero comprender por qué las personas que más significan para mí a veces parecen ser las que más me lastiman. El vendedor lo miró con una mirada profunda, como si estuviera observando cada capa de su alma. Luego, habló con una calma que solo venía con años de sabiduría. Las relaciones son como los ecos, Jon. Son reflejos de lo que somos, de lo que damos y lo que recibimos. Cada vez que te encuentras con otra persona, estás creando una vibración, una energía que se transmite. A veces esa vibración se encuentra con la tuya, y otras veces no. Pero eso no significa que no haya lecciones en cada encuentro, en cada ruptura, en cada abrazo. Las relaciones no son simplemente conexiones entre dos personas, son oportunidades para entendernos mejor a nosotros mismos. Jon lo miró con curiosidad.
No era la respuesta que esperaba, pero al mismo tiempo, había algo reconfortante en la manera en que el vendedor hablaba de ellas. Las relaciones no eran algo que debían ser resueltas o comprendidas completamente, sino algo que se vivía, que se sentía, que se experimentaba. Pero, ¿y si esas relaciones me lastiman? Preguntó John, la tristeza en su voz saliendo a la superficie. Había sido herido muchas veces, y a menudo se encontraba atrapado en el dolor de esos recuerdos. ¿Cómo podría encontrar la paz cuando el eco de las pérdidas seguía resonando tan fuerte dentro de él? El vendedor suspiró suavemente, como si hubiera escuchado esa pregunta muchas veces antes. El dolor es inevitable, John. No hay forma de evitarlo por completo. Pero el dolor también es un maestro. Cada vez que somos heridos, hay algo en nosotros que se expande. La clave es no quedar atrapado en el dolor. Las relaciones, como los ecos, son cíclicas. A veces, nos dejan cicatrices, pero también nos enseñan a sanar, a amar de nuevo, a comprender lo que es verdaderamente importante. Entonces, cada vez que alguien me lastima, ¿eso tiene un propósito? Preguntó John, aún dudando. Sí, respondió el vendedor, sin vacilar. Cada herida, cada pérdida, tiene un propósito. No estamos destinados a quedarnos atrapados en el dolor, sino a aprender de él. ¿Te has dado cuenta de que algunas de las relaciones más difíciles son las que te enseñan las lecciones más importantes? Las que te desafían a crecer, a cambiar, a mirar dentro de ti mismo. El eco de esas relaciones no es solo el sufrimiento, es la transformación que surge de él. John se quedó en silencio, procesando las palabras del vendedor. Había momentos en los que había sentido que su corazón no podía sanar, que las cicatrices eran demasiado profundas. Pero ahora, al escuchar estas palabras, algo dentro de él comenzó a cambiar. Quizás no debía ver el dolor solo como una pérdida. Quizás debía verlo como un escalón, una oportunidad para aprender algo más profundo sobre sí mismo. ¿Y qué pasa con las relaciones que nunca se dan? Preguntó John, sintiendo una nueva pregunta surgir en su mente. Las que nunca logramos tener, las que se quedan en lo que pudo haber sido, pero nunca fue. El vendedor lo miró pensativamente antes de responder, como si la respuesta requiriera reflexión. Esas relaciones también dejan ecos, John. A veces, las que nunca suceden son las que más nos enseñan. Nos muestran lo que deseamos, lo que valoramos, lo que nos falta. Nos invitan a explorar qué es lo que buscamos en los demás y en nosotros mismos. Las relaciones que no se dan nunca son lecciones en sí mismas. Y aunque no formen parte de nuestra historia de la misma manera que las relaciones que vivimos, siguen siendo parte de nuestro viaje. John se sentó más erguido, sintiendo que las piezas comenzaban a encajar. Las relaciones no solo eran algo que debía entenderse a través de lo que sucedía en el presente, sino también a través de lo que quedaba después, en los ecos que dejaban en su vida. El amor, la amistad, la traición, el abandono. Todo eso era parte del proceso de convertirse en la persona que estaba destinado a ser. Entonces, ¿todo lo que doy y recibo, de alguna manera, crea un eco? Preguntó, aún con un atisbo de duda. Exactamente, respondió el vendedor, con una sonrisa tranquila. Todo lo que das, todo lo que recibes, todo lo que compartes con los demás crea un eco en tu vida. Y ese eco es lo que te guía. A veces, ese eco se siente leve, como un susurro. Otras veces, es tan fuerte como un trueno. Pero lo importante es que nunca estamos solos. Las relaciones, los ecos que creamos en los demás, siempre nos acompañan. John sintió una calma en su interior que no había experimentado antes. Las relaciones, con todo su dolor y belleza, no eran solo algo que sucedía por accidente. Eran parte del tejido de su vida, una parte que debía ser vivida plenamente, sin miedo, sin arrepentimiento. Y aunque el dolor formaba parte de esas experiencias, también había algo más profundo, algo que le enseñaba a ser más sabio, más comprensivo. El vendedor dio un paso atrás, observando a John con una mirada aprobatoria. Cada relación que tienes es un reflejo de lo que eres, John. Y cada relación que dejas ir es una oportunidad para crecer. Recuerda esto. El eco de las relaciones no es solo lo que se queda en ti, sino también lo que dejas en los demás. Lo que das vuelve a ti, de una manera u otra. John asintió lentamente, agradecido por las palabras del vendedor. Había mucho que aprender, pero ahora comprendía que las relaciones eran como ecos, siempre presentes,
siempre cambiando. Y tal vez, al final, las relaciones no eran algo que debía tratar de controlar, sino algo que debía experimentar, vivir y permitir que lo transformaran. Este capítulo explora cómo las relaciones, tanto las positivas como las dolorosas, crean ecos en la vida de Jon. El vendedor le muestra que, aunque el dolor es inevitable, cada relación tiene un propósito, una lección que enseñar, y que incluso las relaciones no realizadas tienen un impacto en su crecimiento personal. Capítulo 11. El eco de la sabiduría. El día se había alargado, y la luz del sol, suavemente filtrada por las ramas de los árboles, bañaba el paisaje con tonos dorados. Jon se encontraba nuevamente en el jardín, pero esta vez no estaba solo. El vendedor de ecos había venido a visitarlo, como siempre, con su paso sereno y su mirada profunda. Había una calma en el ambiente, como si todo estuviera en su lugar, pero algo en el aire sugería que una nueva lección estaba por ser revelada. El vendedor se acercó lentamente, y Jon, sin palabras, se levantó para saludarlo. No hacía falta decir mucho, ya que ambos sabían que las lecciones que compartían no siempre venían acompañadas de explicaciones inmediatas. A veces, el simple acto de estar presente era suficiente para comprender. Hoy quiero hablarte sobre algo fundamental, algo que parece elusivo pero que, en realidad, está al alcance de todos, dijo el vendedor, tomando asiento en una piedra cercana. Jon lo miró con curiosidad, sabiendo que cada vez que el vendedor comenzaba de esa manera, una nueva perspectiva estaba por abrirse ante él. La sabiduría, Jon. El eco de la sabiduría. El joven se sentó junto al vendedor, atento a sus palabras. La sabiduría. Esa palabra tan cargada de significado, algo que todos buscan, pero pocos logran alcanzar. ¿Qué era la sabiduría? ¿Era un conocimiento profundo, una comprensión superior del mundo? ¿O era simplemente la capacidad de aprender de las experiencias? La sabiduría no es simplemente acumular conocimientos, ni tampoco es algo que se obtiene con el paso de los años, dijo el vendedor, con voz suave pero firme. La sabiduría es el eco de las experiencias vividas, de los errores cometidos y las lecciones aprendidas. Es la capacidad de ver más allá de lo evidente, de comprender que cada momento es una oportunidad para aprender algo nuevo, algo esencial. Jon frunció el ceño, reflexionando sobre lo que acababa de oír. Nunca había pensado en la sabiduría de esa forma. Había asociado la sabiduría con personas mayores, con expertos, con aquellos que parecían tener todas las respuestas. Pero ahora, el vendedor le estaba diciendo que la sabiduría no era algo que se podía obtener solo a través de la edad o del conocimiento acumulado. Era algo que venía de dentro, de las vivencias personales. ¿Entonces la sabiduría viene de nuestros errores?, preguntó Jon, buscando comprender mejor. El vendedor asintió con una leve sonrisa. Sí, de nuestros errores y de nuestras victorias. Pero más que nada, viene de nuestra capacidad para aprender de ambos. Las personas sabias no son aquellas que nunca cometen errores, son aquellas que, cuando los cometen, los reconocen, los aceptan y los usan para crecer. La sabiduría no es la ausencia de fallos, sino la presencia de reflexión. Jon se quedó pensativo. Pensó en los errores que había cometido a lo largo de su vida, en las veces que se había sentido derrotado o confundido. Tal vez, pensó, esos momentos de dolor y frustración no eran en vano. Quizás contenían la semilla de una sabiduría que aún no había descubierto. Entonces, ¿cómo podemos reconocer la sabiduría cuando llega?, preguntó, más por curiosidad que por necesidad de respuesta. El vendedor miró al horizonte, donde el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de colores cálidos. Parecía estar buscando las palabras adecuadas para responder. La sabiduría se reconoce cuando nos volvemos capaces de ver la vida con claridad, sin las distorsiones del miedo o el orgullo. Es la capacidad de ver las cosas tal como son, sin juicio, sin expectativas. Es un estado de paz interna que surge cuando entendemos que todo lo que ocurre tiene un propósito, incluso si no podemos comprenderlo de inmediato. La sabiduría también es la capacidad de vivir en armonía con los demás, de escuchar sin juzgar, de ser compasivos y generosos con aquellos que nos rodean. Jon asintió lentamente. La sabiduría no era algo que se pudiera poseer, como un objeto, era algo que se cultivaba, algo que se desarrollaba con el tiempo, a través de las experiencias y las interacciones humanas. Y tal vez, pensó, lo más importante de todo era que la sabiduría no era un destino, sino un viaje, uno que nunca terminaba.
El vendedor se levantó, como si fuera el momento de poner fin a la conversación, pero antes de hacerlo, se giró hacia John y dijo: La sabiduría también está en saber cuando no sabemos. A veces, el acto más sabio es reconocer que no tenemos todas las respuestas. La humildad es una de las virtudes más poderosas que puedes cultivar. Cuando eres humilde, eres receptivo a las lecciones que el mundo tiene para ofrecerte. John reflexionó sobre esas palabras. Humildad. Reconocer que no lo sabía todo. Esa era una lección difícil, especialmente para alguien como él, que había pasado mucho tiempo buscando respuestas, tratando de comprender cada aspecto de su vida. Pero ahora entendía que la verdadera sabiduría radicaba en aceptar la incertidumbre, en ser capaz de vivir con la duda y aún así avanzar. Así que la sabiduría es aceptar que la vida es un proceso constante de aprendizaje, dijo John, como si hubiera encontrado una clave que de repente lo encajaba todo. El vendedor sonrió y asintió. Exactamente, John. La sabiduría es vivir plenamente en cada momento, aprender de lo que el día te ofrece, y saber que no importa cuántos años vivas, siempre habrá algo nuevo que descubrir. John se levantó lentamente, sintiendo que algo en su interior había cambiado. La sabiduría ya no parecía un concepto distante y casi inalcanzable. Ya no era un logro, sino una forma de vivir, de ser consciente de cada experiencia, de cada relación, de cada error. Y mientras caminaba junto al vendedor hacia la casa, supo que este eco de sabiduría lo acompañaría por el resto de su vida. Este capítulo explora la sabiduría desde una perspectiva más profunda y personal, mostrando que no se trata de acumular conocimientos, sino de aprender de las experiencias, de los errores y de las lecciones de la vida. La sabiduría es una forma de vivir y de entender la vida con humildad y claridad. Capítulo 12. El eco de la libertad. El amanecer llegó con un suave resplandor, iluminando el campo en una serie de tonos lilas y dorados que reflejaban la paz que reinaba en la casa de John. Pero hoy, algo diferente flotaba en el aire. John no podía evitar sentir que algo importante estaba por suceder. No era solo el nuevo día lo que lo inquietaba, era la visita que esperaba del vendedor de ecos. Cuando el vendedor apareció, con su usual tranquilidad, John ya estaba sentado en el mismo banco de madera donde tantas veces había reflexionado. La luz de la mañana hacía que la figura del vendedor pareciera casi etérea, como si fuera parte de la misma naturaleza. Hoy quiero hablarte de algo que tiene el poder de cambiarlo todo, dijo el vendedor mientras se sentaba junto a John, mirando al horizonte. John lo miró con una mezcla de curiosidad y expectación. La libertad, continuó el vendedor, sus palabras cargadas de una sabiduría profunda y serena. El eco de la libertad. John frunció el ceño ligeramente. Había escuchado la palabra libertad muchas veces, pero siempre asociada con los grandes ideales de la política o la independencia. Nunca había considerado la libertad como algo más personal, algo que fuera a tocar tan profundamente su vida cotidiana. ¿La libertad?, preguntó John con cautela. ¿Qué tiene que ver la libertad con los ecos de nuestra vida? El vendedor sonrió, como si la pregunta fuera completamente natural. La libertad, John, no es algo que se te da o que te arrebatan los demás. No es un regalo, ni un derecho que debes reclamar. La verdadera libertad comienza dentro de ti. Es la capacidad de liberarte de las ataduras invisibles que tú mismo has creado a lo largo de tu vida. Tus miedos, tus creencias limitantes, tus inseguridades, incluso tus deseos inalcanzables. La libertad es el eco de la paz interior, el silencio que sientes cuando ya no hay nada que te impulse a ser diferente de lo que eres. John lo miró, procesando las palabras del vendedor. Hasta ahora, había entendido la libertad como algo que estaba fuera de su alcance, algo que dependía de las circunstancias externas. ¿Pero la libertad interna? ¿Libertad de las propias cadenas mentales? Entonces, ¿puedo ser libre, aunque mi vida exterior esté llena de responsabilidades y limitaciones? Preguntó, sintiendo una chispa de esperanza al imaginar que la libertad podría ser algo que él controlara. El vendedor asintió, y sus ojos brillaron con la comprensión de una verdad más grande. La verdadera libertad no depende de lo que sucede a tu alrededor, sino de lo que sucede dentro de ti. Puedes estar rodeado de obligaciones, de expectativas, de desafíos, y aún así ser libre. La libertad se encuentra en la aceptación de lo que no puedes cambiar y en la capacidad de vivir plenamente, sin importar las circunstancias. Es una actitud mental, una forma de estar en el mundo. La libertad es, al final,
saber que eres dueño de ti mismo, de tus pensamientos y de tus elecciones. John asimilaba lentamente las palabras del vendedor. Ser libre, independientemente de lo que el mundo le exigiera. La idea le parecía revolucionaria. Había pasado tanto tiempo sintiendo que las expectativas ajenas lo habían limitado. Siempre intentaba cumplir con las expectativas de otros, siempre quería hacer lo que los demás esperaban de él. Ahora, escuchar al vendedor hablar sobre la libertad interna era como descubrir un territorio completamente nuevo. Pero, ¿cómo puedo empezar a liberarme de todo eso? Preguntó con un suspiro, como si las cadenas invisibles le apretaran más de lo que estaba dispuesto a admitir. El vendedor lo miró con amabilidad y compasión. El primer paso hacia la libertad es la autocomprensión, John. Debes conocer las cadenas que te atan. ¿Qué miedos tienes? ¿Qué te impide ser tú mismo? ¿Qué pensamientos repetitivos te mantienen prisionero? Una vez que los identifiques, podrás comenzar a liberarte de ellos. La libertad no es un acto de rebelión contra el mundo exterior, es un acto de paz hacia ti mismo. Es reconocer que tienes el poder de elegir cómo responder a cada situación. Y esa elección, por pequeña que sea, te da una libertad inmensa. John pensó en sus propios miedos, el temor al fracaso, el miedo a no ser suficiente, el temor a que las expectativas de los demás lo ahogaran. ¿Cómo podría liberarse de esos miedos que tan profundamente lo definían? ¿Cómo podría dejar de vivir bajo la sombra de lo que otros pensaban de él? ¿Y si no sé cómo liberarme? Preguntó con incertidumbre, sintiendo que esa tarea parecía tan grande como escalar una montaña. El vendedor inclinó la cabeza, reflexionando antes de responder. La liberación es un proceso gradual. No necesitas tener todas las respuestas de inmediato. Lo importante es empezar. Cada pequeño paso hacia la aceptación de ti mismo, cada vez que te permites ser quien eres realmente, es un paso hacia la libertad. Y recuerda, la libertad no se logra de una sola vez, es un eco que se amplifica a lo largo del tiempo. Cuanto más practiques la libertad interna, más fuerte será su eco en tu vida. John se quedó en silencio, contemplando esas palabras. La libertad, pensó, era un proceso, no un destino. Era algo que se cultivaba con paciencia y autocomprensión. No era algo que dependiera de las circunstancias externas, sino de su capacidad para aceptarse, para elegir vivir sin las restricciones de sus propios miedos y limitaciones. El vendedor, al ver la transformación en los ojos de John, añadió: la verdadera libertad también es saber cuándo rendirse. Rendirnos no es debilidad, es la liberación de la necesidad de controlar todo. La libertad es aprender a fluir con la vida, sin aferrarse a lo que no podemos cambiar. John sintió que algo dentro de él comenzaba a desprenderse. Las cargas, las expectativas, los miedos, todo parecía empezar a soltarlo. Por primera vez, comprendió que la libertad no era algo que se tenía, sino algo que se elegía vivir. El vendedor se levantó lentamente, su mirada fija en el horizonte. Recuerda, John, dijo con suavidad, el eco de la libertad está en cada respiración que tomas, en cada pensamiento que eliges liberar. Y mientras vayas creciendo en ella, el eco de tu libertad se expandirá, tocando a quienes te rodean. John lo miró mientras el vendedor se alejaba, su figura desvaneciéndose en la distancia. Por un momento, se quedó quieto, sintiendo el eco de esas palabras resonando en lo más profundo de su ser. La libertad, pensó, era más cercana de lo que había imaginado. No era una lucha, ni una conquista externa. Era un camino de aceptación, un viaje hacia el interior donde la verdadera libertad aguardaba. Este capítulo explora el concepto de libertad desde un enfoque interno, mostrando que la verdadera libertad proviene de la capacidad de liberarse de las ataduras mentales y emocionales, y de aceptar lo que no se puede controlar. La libertad no es algo que se conquista, sino algo que se elige vivir. Capítulo 13. El eco del perdón. El atardecer teñía el cielo de tonos ámbar y púrpura cuando John se encontró nuevamente con el vendedor de ecos. El aire era fresco, y una brisa suave acariciaba los campos, susurrando secretos que solo la naturaleza parecía comprender. John sabía que aquella tarde traía consigo una nueva lección, pero no esperaba que fuera una de las más difíciles de aceptar. El vendedor se sentó a su lado, en el mismo banco donde tantas veces habían compartido reflexiones. Esta vez, su expresión era distinta, como si la lección de hoy requiriera más que simples palabras. Hoy hablaremos del perdón, dijo con voz pausada.
El eco del perdón es uno de los más poderosos que existen. Ion sintió un leve escalofrío recorrer su espalda. No era un tema que le resultara fácil. A lo largo de su vida, había acumulado resentimientos, heridas que se negaban a cerrar, recuerdos que aún le pesaban en el alma. Perdonar, murmuró, casi con incredulidad. ¿Y qué pasa con quienes nos han herido de verdad? ¿Acaso no merecen cargar con la culpa de sus acciones? El vendedor lo miró con una mezcla de compasión y paciencia. El perdón no es para los otros, Ion. Es para ti. Ion frunció el ceño. Esa respuesta lo desconcertó. Pero si alguien me ha hecho daño, si me ha traicionado o lastimado, ¿por qué debería liberarlo de su culpa? El vendedor sonrió levemente, como si ya esperara esa pregunta. El error está en pensar que perdonar significa excusar o justificar el daño recibido. No es así. Perdonar no es olvidar, ni minimizar lo que ocurrió. Perdonar es soltar el peso del resentimiento, dejar de cargar con una carga que solo te lastima a ti. Ion se quedó en silencio, procesando esas palabras. Miró sus propias manos, como si en ellas pudiera ver el peso de los rencores que había acumulado a lo largo de los años. Pero, ¿cómo puedo hacerlo?, preguntó finalmente. ¿Cómo dejo ir algo que me ha marcado tanto? El vendedor tomó una piedra del suelo y la sostuvo en su palma. Imagina que llevas esta piedra en tu bolsillo todo el tiempo. Al principio, no parece tan pesada. Pero con los días, los meses, los años, comienza a lastimarte. Se convierte en una carga innecesaria, algo que, sin darte cuenta, te impide moverte con libertad. Ion observó la piedra con atención. El resentimiento es como esta piedra, continuó el vendedor. Creemos que aferrarnos a él nos protege, nos da poder o nos hace justicia. Pero en realidad, solo nos encadena. Ion tragó saliva. Recordó a las personas que lo habían lastimado, las situaciones que lo habían dejado con un nudo en el pecho. Pensó en las noches en que había revivido antiguas heridas, en cómo su corazón se aceleraba cada vez que recordaba ciertas injusticias. ¿Y si no quiero perdonar?, preguntó, con la voz cargada de emociones contenidas. ¿Y si siento que no lo merecen? El vendedor lo miró con ternura. No se trata de lo que merecen los demás, sino de lo que tú mereces, Ion. Mereces ser libre. Mereces vivir sin el peso de la rabia y el dolor. Perdonar no significa reconciliarte con quien te hirió ni volver a confiar en él. Perdonar significa darte permiso para soltar el dolor y seguir adelante. Ion sintió un nudo en la garganta. Hasta ese momento, nunca había pensado en el perdón como un acto de amor propio. Siempre lo había visto como un regalo que se le daba a otra persona, no como un regalo para uno mismo. ¿Y si el dolor es demasiado grande?, susurró, sintiendo que estaba al borde de una revelación profunda. El vendedor dejó caer la piedra al suelo. Entonces, empieza por aceptar que el dolor existe, pero que no tiene por qué definirte. El primer paso para perdonar es reconocer lo que sientes sin juzgarlo. Permítete sentir el dolor, pero no te aferres a él. No dejes que te defina. Ion cerró los ojos por un momento. Se permitió recordar una de sus heridas más profundas, una que había tratado de enterrar durante años. Y por primera vez, en lugar de reprimirla o justificarla, simplemente la observó, sin miedo. Cuando abrió los ojos, el vendedor lo miraba con una calma infinita. Perdonar no es un acto único y definitivo, añadió. Es un proceso, un eco que se repite hasta que finalmente se desvanece. No te apresures. No fuerces el perdón. Solo ábrete a la posibilidad de que un día puedas soltar esa piedra. Ion asintió lentamente. Por primera vez, la idea del perdón no le parecía imposible. No significaba negar su dolor ni fingir que nada había pasado. Significaba elegir la libertad, elegir vivir sin las cadenas del pasado. El vendedor se puso de pie y miró al horizonte. El eco del perdón es uno de los más difíciles de alcanzar, pero también uno de los más liberadores. Cuando lo logras, descubres que el peso que llevabas nunca fue tuyo para cargar. Ion se quedó mirando la piedra en el suelo. Con un suspiro profundo, se levantó y caminó junto al vendedor, sintiendo que, aunque aún no estaba completamente listo para perdonar, había dado el primer paso. Y a veces, pensó, ese primer paso era todo lo que se necesitaba para empezar a sanar. Este capítulo explora el perdón como una forma de liberación personal,
mostrando que no se trata de justificar el daño recibido, sino de soltar el peso del resentimiento para poder seguir adelante. Capítulo 14. El eco de la gratitud. La brisa de la mañana traía consigo un aire de renovación, como si el mundo despertara con una promesa de esperanza. Jon caminaba lentamente hasta su lugar habitual, donde el vendedor de ecos lo esperaba con su serenidad característica. Había aprendido tantas cosas en los últimos días que sentía su corazón más liviano, aunque aún había algo dentro de él que no lograba descifrar del todo. El vendedor sonrió al verlo llegar, sin decir una palabra, le entregó un cuenco de madera con agua fresca. Jon lo tomó con curiosidad y observó su reflejo en la superficie. Hoy hablaremos del eco de la gratitud, dijo el vendedor, con voz pausada. El eco que tiene el poder de transformar el pasado y dar forma al futuro. Jon arqueó una ceja. ¿La gratitud?, preguntó, intrigado. Creí que la gratitud era solo agradecer lo bueno que tenemos. El vendedor se acomodó en el banco de madera y lo miró con paciencia. Eso es lo que muchos creen, respondió. Pero la verdadera gratitud va más allá de lo evidente. La gratitud no es solo para los momentos felices, sino también para los difíciles. Jon frunció el ceño. ¿Agradecer las dificultades? ¿Por qué haría eso? El vendedor señaló el agua en el cuenco que Jon sostenía. Observa tu reflejo en el agua. ¿Lo ves claramente? Jon asintió. El vendedor tomó una pequeña piedra y la dejó caer suavemente en el cuenco. El agua se agitó y el reflejo de Jon se distorsionó. Cuando la vida nos sacude con desafíos, nuestro reflejo se vuelve confuso, dijo el vendedor. Creemos que todo está fuera de control, que las dificultades solo traen sufrimiento. Pero si esperamos con paciencia, el agua se aquieta, y volvemos a vernos con claridad. Jon miró el cuenco y, efectivamente, el agua comenzaba a calmarse. Cada prueba en tu vida te ha traído hasta aquí, Jon. Cada caída, cada error, cada pérdida, han sido parte de tu camino. Si puedes encontrar gratitud en ellas, verás que no fueron obstáculos, sino lecciones. Jon sintió un nudo en la garganta. Pensó en todo lo que había vivido, momentos de soledad, fracasos, dolores que aún pesaban en su corazón. Siempre había visto esos momentos como injustos, como pruebas que lo habían marcado con cicatrices. ¿Cómo podía agradecer algo que le había causado dolor? No es fácil, murmuró. A veces el dolor es demasiado grande para agradecerlo. El vendedor asintió. La gratitud no significa que el dolor desaparezca de inmediato. Significa que eliges ver más allá de él. Que comprendes que, incluso en la oscuridad, hubo algo que te ayudó a crecer. Jon suspiró. Sabía que el vendedor tenía razón. Recordó momentos en los que había creído que todo estaba perdido, pero que, con el tiempo, le habían dado nuevas oportunidades, nuevas comprensiones. ¿Y cómo se cultiva la gratitud?, preguntó finalmente. El vendedor sonrió con calidez. Empieza con lo simple. Cada día, antes de dormir, encuentra al menos una cosa por la que agradecer, por pequeña que sea. Tal vez una conversación, un aprendizaje, incluso un respiro profundo. Con el tiempo, tu mente aprenderá a ver la vida con gratitud, y te sorprenderás de cuánto cambia tu perspectiva. Jon se quedó en silencio. Miró a su alrededor, el cielo despejado, el aroma de la tierra húmeda, el canto de los pájaros. Cosas que siempre habían estado ahí, pero que nunca había tomado el tiempo de valorar. Cerró los ojos un instante y, por primera vez en mucho tiempo, sintió gratitud genuina. No porque su vida fuera perfecta, sino porque, a pesar de todo, aún estaba allí, aún tenía oportunidades, aún tenía vida por descubrir. Cuando abrió los ojos, el vendedor lo observaba con una sonrisa. El eco de la gratitud transforma todo, Jon. Lo que antes parecía un peso, se vuelve una lección. Lo que antes parecía una pérdida, se convierte en un nuevo comienzo. Jon asintió. Sí, el eco de la gratitud era real. Y había decidido empezar a escucharlo. Este capítulo muestra la gratitud como una herramienta para cambiar la percepción de la vida, no solo en los buenos momentos, sino también en los difíciles. Capítulo 15. El último eco. El sol comenzaba a descender en el horizonte cuando Jon llegó al lugar de siempre. Esta vez, sin embargo, sentía algo diferente en el aire, como si la tarde llevara consigo un significado especial. Había recorrido un largo camino desde que conoció al misterioso vendedor de ecos,
Y aunque aún tenía preguntas sin respuesta, su corazón estaba más ligero. El vendedor lo esperaba con su eterna calma, sentado en el banco de madera con la mirada perdida en el paisaje. Cuando Jon se acercó, le dedicó una sonrisa. «Has aprendido mucho, Jon», dijo. «Has descubierto el eco de la verdad, el eco de la confianza, el eco del perdón y el eco de la gratitud. Hoy, es momento de hablar del último eco». Jon se sentó junto a él, expectante. «¿Cuál es ese último eco?» El vendedor lo miró con ternura. «El eco de tu propia voz». Jon frunció el ceño. «No entiendo». El vendedor tomó una rama y comenzó a dibujar círculos en la tierra. «Toda tu vida has escuchado ecos de otros. Voces que te dijeron quién debías ser, que debías temer, en que debías creer. Voces de miedo, de duda, de culpa. Pero también has encontrado ecos de esperanza, de amor, de valentía. Ahora que conoces todos esos ecos, es momento de que descubras el tuyo propio». Jon sintió un leve escalofrío. «¿Cómo lo encuentro?» El vendedor sonrió. «Silencio». Jon parpadeó, confundido. «¿Silencio?» «Sí», asintió el vendedor. «En el silencio es donde tu verdadera voz emerge. En el ruido del mundo, en la prisa, en las expectativas ajenas, es difícil escucharla. Pero cuando te detienes, cuando respiras y simplemente eres, ahí está». Jon cerró los ojos. Inspiró profundamente y dejó que el mundo se aquietara a su alrededor. No había preguntas, ni preocupaciones. Solo el presente. Solo él. Y entonces, lo sintió. Una voz dentro de él, suave pero firme. No era un eco de alguien más. Era su propia voz. Abrió los ojos y el vendedor lo observaba con una expresión satisfecha. «Lo has encontrado, ¿verdad?» Jon asintió lentamente. «Sí, y se siente, como si siempre hubiera estado ahí, esperando». El vendedor le dio una palmadita en el hombro. «Ese es el último eco, Jon. No necesitas seguir buscando respuestas en otros. Ahora sabes que todas las respuestas que necesitas, siempre han estado dentro de ti». El viento sopló suavemente, como si el mundo entero aprobara aquella revelación. Jon miró al vendedor con gratitud. «Gracias por todo lo que me has enseñado». El hombre solo sonrió. «Yo no te enseñé nada, Jon. Solo te ayudé a recordar». Jon se quedó en silencio, dejando que esas palabras se asentaran en su interior. Por primera vez en su vida, no sentía la necesidad de buscar afuera lo que siempre había estado dentro de él. Cuando volvió a levantar la mirada, el vendedor de ecos ya no estaba. Pero su voz, su enseñanza, su presencia, aún resonaban en su interior. Y sabía que, mientras escuchara su propio eco, nunca volvería a sentirse perdido. Este capítulo finaliza la historia con un mensaje profundo. La verdadera respuesta siempre ha estado dentro de nosotros. La clave es aprender a escuchar nuestra propia voz en medio del ruido del mundo. Si este viaje te ha inspirado, no olvides apoyar el canal. Suscríbete, dale like y activa la campana para más audiolibros llenos de reflexiones y aprendizaje. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias. Nos vemos en la próxima aventura.